parece ser que los libertarios, como todas las fuerzas de izquierda, estaban sobre aviso de lo que podía ocurrir. Entonces estuvieron en los alrededores de los cuarteles, etcétera, esperando a ver qué movimientos había. Desgraciadamente salieron a las 2 de la madrugada o algo así, cuando la mayoría de los vigilantes o de la gente que estaba al tanto de los cuarteles se había ido a dormir, quedaban unos pocos, salieron a esa hora y con lo cual pillaron a las fuerzas de izquierda totalmente desprevenidas. Pero vamos, para las 6 de la mañana ya tenían controlado todo Burgos. Pensaron que esto iba a ser nada, un golpe militar, 3-4 días, que era lo que decía Mola, en 4 días estamos en Madrid. Lo que pasa es que como había fracasado la Sanjurjada de Sevilla, pues lo que hicieron es, para que no se vuelvan a organizar los sindicatos, las gentes de izquierda, lo que tenemos que hacer es empezar a eliminar gente. Él calculaba que matando a 100.000 ya se arreglaba la cosa. Una vez que tomaron la Burgos y demás, y vieron que no, el golpe de Estado que querían hacer no podía ser, porque habían perdido Madrid, Barcelona y otra serie de ciudades, es cuando comenzó realmente la guerra civil. Aquí es cuando se une la Iglesia y aquí es donde ya la cosa se complica. Se complica porque, lógicamente, la gente de izquierda tenían muy buenas ideas, y pensaban que los militares no tenían ninguna, como era efectivamente. Pero ya vino la Iglesia y empezaron con la teoría de la cruzada. Ya la gente empezó a pensar que quizá tenían razón, y si no pensaban que tenían razón, el miedo que tenían, después de haber tanta gente muerta, es cuando empezaron a más o menos, no a unirse, pero sí a aliarse con los sublevados. Una de las frases famosas de un guardia civil que iba por los pueblos era que a la legión o al paredón. Es decir, a gente que tenían, como tenían las ficheros de la gente que estaba de las casas del pueblo, de grupos incluso de la CNT y demás, les daban la alternativa: o vas a la legión, te apuntas a la legión, de ahí la famosa legión, la de Sanjurjo, que fue fusilada prácticamente en su totalidad, porque todos, o la mayoría de ellos, eran hijos o parientes de represaliados o ellos mismos de izquierda. Desgraciadamente, el problema en Burgos para hacer la investigación no solamente es que no hay documentación, sino que en muchos sitios nos ponen muchísimas pegas, no nos dejan investigar. A partir de los 3-4 días de lanzamiento de los militares, la mayoría de los muertos no solamente eran por ahí, sino que en el registro venía que venían del hospital provincial, pero no nos dejan entrar. Se basan en que hay una ley de protección de datos que solamente se pueden entregar a los descendientes directos de esas personas. Tenemos un listado de como 500 o algo así en el año 36 que habla precisamente de que están en el hospital provincial, pero son muertes un poquitín extrañas, gente de 25 o 30 años que dice que es rotura de la base de cráneo. Resulta que en los certificados, si se examinan con un poco cuidado, hay 2 causas de la muerte: la inmediata y la fundamental. La fundamental es la que te ha matado, la inmediata es la que ellos apuntan. Claro, si te han pegado un tiro en la nuca, la causa inmediata es que se te ha roto el cuello, sí, pero la fundamental es que te han metido una bala en la cabeza. Y como esas, pues hay otras muchas. Pero como no consigo encontrar una persona que sea directa para poder asistir, no me dejan. O sea, toda la información sobre la gente que tenía que contestar. Hay cantidad de requerimientos del gobernador civil, que era un militar, diciendo que, venga, tráiganos, contéstenos a ver cuánta gente ha desaparecido de su pueblo, gente, mándeme la lista de los malos patriotas, y bueno, listas que estaban apuntados a
auxilio social, otra forma de control, en fin, todo eso ha desaparecido. Una forma de saber la gente que había estado o que había desaparecido son esto de reclutamiento, las quintas. Lógicamente, al tercer día empezaron a llamar a las quintas desde el año 31, me parece que fue, hasta el 37. Luego ya fueron ampliando y bajaron hasta el 27, me parece, no recuerdo exactamente, tendría que mirar los datos a ver. Porque fueron llamando a las quintas para que fuesen al ejército sublevado. ¿Qué pasa? Que en Burgos tampoco no existe ningún documento. Resulta que el ayuntamiento tenía que recoger por el listado de nacimientos y decir tantos nacimientos en el año cuando cumplen 21, tienen que pasar a tallarse, a ver si existen, si se han muerto, si están tullidos o tienen algún otro problema, deberían de estar. Como cuando empezó la guerra civil, o vamos, la sublevación, una vez que empezaron a llamarles, no tenían ni medios ni dinero, lo que hacían es sobre las mismas fichas, las que se han conservado, que no son muchas como digo, empezaban a poner está preso, desaparecido, ignorado y cosas así. Gracias a eso podemos saber en los pueblos, por lo menos, pero en Burgos ha desaparecido totalmente. Las fichas del Tribunal de Represiones Políticas, hay como 3.600 y pico ficheros que pueden ser de una persona, y hay algunos que he encontrado hasta de 40 en la misma ficha. Entonces te va hablando. Lógicamente ahí viene, pero ya está muy, digamos, alterado. Porque ¿qué pasa? Que te dice que desaparecido, pero no sabe si ha sido fusilado o qué ha pasado con él. Lo único que le interesaban es el informe del cura, que era el que venía diciendo no va a misa, es mala persona, es un marxista, y los bienes que tenía. Dispone de una casa, 2 tierras, ojo que la mujer está vendiendo no sé qué, o la fanega de tiro, o lo que fuere. No hace mucho tiempo que encontré otro de los militares que él menciona y que parece ser que no existía o no sé qué. Se busca en el censo electoral de 1935 para comprobar de que efectivamente ese señor o andaba por Burgos o estaba. Si sabemos el pueblo, hay que ir al pueblo y buscar la ficha de nacimiento para comprobar de que, porque cada vez te dan nombres o no coinciden o no están o se han movido, en fin. Lo primero hay que saber que esa persona existió. A veces las fechas no están exactas. Recordemos que se marchó en el 37. Entonces, claro, en esos tiempos, con esa vorágine de tanta actividad, desgraciadamente, con muertos, etcétera, de juicios, ha habido un montón de libros. Aparte de la primera en francés, yo tengo otra en inglés y va a salir otra ahora. Pero este es un análisis crítico también de Luis Castro, con varios más que lo van a hacer día por día para ver. Porque la derecha de Burgos siempre ha venido acusando de que no, que este señor se marchó con dinero. No, esa fue una acusación que hizo el duque de Alba en Londres para que no pudiese publicar. Le acusó de haber robado dinero y no era cierto. Total, que en lugar de salir en el año 37, el primer libro salió en 1938. Como es un trabajo voluntario, un trabajo bastante difícil, nos lo llevamos sin habernos puesto de acuerdo. Cada uno llevamos una zona, ¿no? Rojas, por ejemplo, está todo lo que es la zona de Aranda. Egea, lo de Miranda y toda esa zona. Está ahora otro grupo de las merindades que también está intentando buscar. Ahí es mucho más difícil encontrar porque como estuvo la guerra bastante tiempo, es más difícil distinguir entre militares, republicanos, etcétera, y lo que era la propia represión. Y yo que llevo la zona de la Odra, Páramo, etcétera. Yo vengo a tener como unas 30 fosas todavía que están sin exhumar. Problema 2. 1, dinero. 2, saber quiénes estaban allí. Y luego, tercero, saber exactamente dónde están. Que ese es el mayor problema que tenemos. Que llevaba algunas fosas hasta las personas que los han encontrado, los han enterrado y no les hemos encontrado.
es posiblemente la memoria les falla, o que si había aquí un árbol, que si deja de haber, total, que no les hemos encontrado. Fosas hay muchas, muchísimas. La represión en Burgos fue algo bestial. Creo que tengo los nombres de unos 3000 y pico de Burgos, solamente de Burgos, represaliados, fusilados, paseados, sacas, etc. Y otros 1000 y pico de fuera. El generalísimo tuvo a bien mandar todos los de fuera a fusilar a Burgos. No sé por qué razón. Grupos de 75, de 55, de Santander, de Orduña, del otro lado, todos los mandaban aquí para fusilarles. Me parece que hay como 5000 y pico muertos en el registro civil. No están todos, porque parece ser, no lo sé la razón, todavía esto está sin investigar, parece ser que te ponen el uno de los fusilados y no te ponen los otros 15 o 20. No he llegado a entender por qué. Lo mismo que otra de las razones que he encontrado, que tampoco encuentro ninguna explicación, es que en la votación del año 36 había muchísima gente que no figuraba en el censo electoral. He hecho alguna comparación y me he encontrado que muchos de estos, tampoco puedo generalizar y decir que son absolutamente todos, eran los que estaban represaliados de octubre del 34, que a pesar de lo que digan, aquí sí que hubo, no en Burgos, pero sí en la provincia, se unieron a Barruelo y toda esta gente. Era porque estaban en la cárcel, era por alguna otra razón. El estado de alarma que declaró la República no les quitaba el derecho de voto, con lo cual no sabemos muy bien lo que pudo pasar o por qué razón no están.